La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar, el tema de hoy es ¿cuándo acudir a un neurólogo y cuándo acudir a un psiquiatra? Vamos a estar hablando con el doctor Nicolás Ebreinov, él es neurólogo, y también nos acompaña la doctora Laura Cáceres Almeida, es psiquiatra, con experiencia profesional en la Clínica Universitaria de Navarra en Pamplona, España, miembro de la Asociación Paraguaya de Psiquiatras y de la Asociación y la Sociedad Paraguaya de Psiquiatría Biológica. Y atención con esta placa y esto porque me parece genial lo que dice. Si su médico le dice que necesita un psiquiatra, no se ofenda. La psiquiatría es una especialidad que adopta un modelo médico para afrontar los trastornos mentales, considerando los factores biológicos, psicológicos, socioculturales y antropológicos. Algunos pacientes acuden al neurólogo por problemas de ansiedad, estrés, depresión y otros, y deben ser derivados a un psiquiatra. Todos los médicos están formados para brindar los primeros cuidados de las enfermedades en general, pero los especialistas son los más adecuados para tratar cuadros específicos y hacer el seguimiento. Entonces, vamos a desterrar ya esa historia de que el psiquiatra y alguna gente también psicólogo no quiere ir, no quiere decir, no quiere darse cuenta de que se necesita. Y la señal de inteligencia mayor del ser humano es buscar ayuda y darse cuenta de que necesita ayuda. Y gracias a Dios están los psiquiatras, neurólogos, psicólogos que nos pueden ayudar en diferentes momentos de nuestra vida. De eso vamos a hablar en el programa de hoy en instantes nada más. Pero antes quiero agradecer a estas marcas que me acompañan, muchísimas gracias, y hacer nuestro ejercicio de la gratitud, del agradecimiento, agradeciéndole a Dios por el don de la vida, por el amor, por la salud, por la familia, por los amigos, por el trabajo, por los compañeros de trabajo. Es de bien nacido ser agradecidos. El agradecimiento es el primer paso a la felicidad y a la prosperidad. Y desde ese lugar de agradecimiento que nos hace sentir tan bien, comenzamos el programa, porque queremos descubrir una manera más de tener felicidad, de sobrellevar algún problema que podamos tener. De eso se trata El Doctor en Casa. Sean todos bienvenidos. Voy a saludar a nuestros invitados, hacemos un pequeño corte y enseguidita estamos de vuelta hablando y viendo cuándo tenemos que acudir a un neurólogo y cuándo a un psiquiatra. Enseguida. Ya, por supuesto, porque ustedes saben que soy muy curiosa y este tema me apasiona, pero ahora les voy a presentar primero a ella, la doctora Laura Cáceres Almeida, psiquiatra. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Laura? Bienvenida al programa. Muchas gracias, un gusto estar contigo. Un placer tenerte aquí, sobre todo el tema que vamos a hablar, re importante. Sí. Y el doctor Nicolás Ebreinov, neurólogo y amigo de la casa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nicolás? Súper bien, encantado de estar aquí y me parece un tema súper importante el tema de hoy. Que la gente pueda empezar a disminuir ese tabú o miedo de consultar con un especialista en psiquiatría, porque son especialistas que están muy bien formados, son médicos, con muchísimo estudio de posgrado para ayudar en el tema de la salud mental, y es tan importante que podamos tener una buena salud mental para poder vivir
felices. Claro, o sea, tenemos dolor de estómago, nos vamos al médico, nos duele acá, nos vamos al cardiólogo, no nos sentimos bien, nos vamos al nutricionista. ¿Y por qué si tenemos algún tipo de problema, algún trastorno, algún tipo de problema de ansiedad o de lo que sea, no nos vamos a un psiquiatra? ¿Por qué tenemos ese tabú, ese miedo todavía? Y digo tenemos porque es la gente más grande, porque yo veo que la juventud, gracias a Dios, ya no tiene este tabú. Pero de eso quiero hablar, que me comenten un poco cómo uno sabe cuándo va a acudir al neurólogo o cuándo va a acudir al psiquiatra. Y yo, para hacer una introducción, ¿cómo nosotros podemos hacer una evaluación del estado mental? El estado mental contempla no solamente el tema del comportamiento, sino nosotros evaluamos. Para hacer una evaluación completa ya se necesita una evaluación tanto del neurólogo como del psiquiatra. Sí. Los neurólogos evaluamos las funciones superiores, que le llamamos funciones cognitivas. Memoria, atención, concentración, lenguaje, orientación en el tiempo, orientación en el espacio, capacidad de interpretación del lenguaje, ¿verdad? Entonces una persona, por ejemplo, con una enfermedad de Alzheimer, va perdiendo la memoria, va perdiendo la orientación en el tiempo, no se orienta, entonces no tiene una salud mental. Sí. Otro aspecto que ya no es parte de la neurología, que ya es justamente de la psiquiatría, es la evaluación del estado anímico, ¿verdad? La evaluación del comportamiento y la evaluación de algunos trastornos de la personalidad. Pienso que la doctora va a poder profundizar más, que es la parte psiquiátrica de la evaluación del estado mental. ¿Cuándo una persona, o qué tiene que pasarle a una persona para que diga, bueno, la verdad que necesito ir al psiquiatra, por ejemplo? Sí, entonces completando un poco lo que comentaba el doctor, en esa evaluación del estado psíquico, evaluación del estado mental, evaluamos el estado de ánimo de la persona, evaluamos el contenido de sus pensamientos, evaluamos cómo interpreta, ¿verdad?, las situaciones que suceden a su alrededor, evaluamos si disfruta las cosas que realiza o si hubo un cambio, ¿verdad?, en el disfrute, cosas que antes hacía con gusto, que le motivaban, o si la vida perdió sabor, color, ¿verdad?, si tiene falta de iniciativa, si no tiene motivación, si no tiene ganas de vivir, si hay alteraciones de la sensopercepción, ¿verdad?, por ejemplo, interpreta erróneamente lo que sucede a su alrededor, o tiene ya claramente síntomas psicóticos como alucinaciones o ideas delirantes, si hay pensamientos de muerte, ¿verdad? O sea, hay varias cosas que nosotros también evaluamos. Sí. Y algo que nos da la pauta concreta, ¿verdad?, de que sin duda necesita consultar y necesita tratamiento, es cuando eso afecta su funcionalidad diaria, su desempeño en aquellas cosas en las que se espera que funcione normalmente, la escuela, el colegio, el trabajo, la familia, su funcionalidad le llamamos nosotros, ¿verdad? Ya. Bueno, ¿y cómo cambió todo esto a lo largo de la historia hasta llegar a nuestra época en que una persona que está con ansiedad, una persona que bueno, alguna de estas cosas que describiste, dice, bueno, me voy al psiquiatra y no hay ningún problema, pero antes eran considerados, no sé, se los apartaba a personas que no estaban aparentemente normales, ¿verdad? Y que es salud mental también, es muy difícil de definir. ¿Sí? Justamente es un problema que acarrea ya varios años hacia atrás el tema de la mezcla o de la confusión entre neurología, psiquiatría, medicina general y algunos prejuicios que hay. El hecho de tener especialidades es relativamente reciente en la historia de la medicina. Antes eran médicos, sí, médicos y nada más, ¿verdad? No había especialidades. Pero ya 100 años antes de Cristo aproximadamente, Cicerón, que era un médico de la época, que era político, era jurista, era una persona muy bien formada, escribió un artículo, o sea, Cata Mayor se llamaba, una especie de libro, donde él describía las condiciones para tener una buena salud. ¿Cuáles eran? Y entre esas menciona como lo principal no tener lo que le llamó demencia. Para no tener la demencia, que fue el primero que mencionó el tema de la salud mental en ese sentido, claramente habló de demencia, que significaba fuera de espíritu, una persona que como que está fuera de su espíritu, ¿verdad?
Entonces fue el primero que mencionó el término demencia y decía él que para no tener una demencia uno tenía que tener una vida saludable, alimentarse correctamente, hacer ejercicio y todo lo que hasta ahora nosotros sabemos que es lo correcto, ¿verdad? Para tener una buena salud. Esto no evolucionó mucho hasta el siglo XIV, en el que empezaron a usarse términos como locura, trastornos mentales graves y alteración del juicio o conducta extravagante, sí, para definir a las personas que tenían trastornos mentales. ¿Qué importancia tiene esto? En el siglo XIV los médicos utilizábamos estos términos. Esto ya no se usa desde entonces. Sí. Pero en el lenguaje jurídico y en el lenguaje popular todavía se siguen utilizando esos mismos términos. O sea, yo neurólogo le hago un informe pericial a un juez y tengo que poner en algún momento que él tiene una alteración de su juicio, ¿verdad? O que no puede decidir, porque si no, no va a entender los términos neurológicos actuales, ¿verdad? Claro. Deterioro neurocognitivo mayor se usa ahora, no va a saber qué es. Sí. Entonces, eso aún persiste. Entonces, ese término locura, trastornos mentales graves y alteración del juicio es del siglo XIV. Sí, y en lo que se refiere a los trastornos mentales, a mí me gusta también enfocar de la integralidad de lo que es el ser humano. ¿Verdad? El ser humano es un ser complejo, ¿verdad? Que está formado por cuerpo, mente y alma, ¿verdad? Entonces el cuerpo se enferma y son las enfermedades físicas, ¿verdad? La mente se enferma, ¿verdad? Y son las enfermedades mentales, ¿verdad? Y después el alma también, o sea, esa parte trascendental del ser humano, ¿verdad? Entonces, en el pasado, cuando no se comprendía bien, ¿verdad? Y como mencionaba el doctor, los que estudiaban eran todólogos, ¿verdad? Estudiaban de todo, ¿verdad? Y cuando no se comprendía la naturaleza de las enfermedades mentales y una persona cambiaba su conducta, empezaba a decir incoherencias, empezaba a tener alucinaciones, empezaba a tener cambios bruscos de humor o empezaba a ser agresivo, empezaban a hablar de posesiones, o empezaban a hablar de castigos divinos, o empezaban a hablar de embrujos, de hechizos. Entonces lo que hacían eran buscar curas espirituales para enfermedades mentales. Entonces... claro, o si no, también les encerraban, les quemaban, qué sé yo. Les encerraban, les aislaban. De hecho, los primeros antipsicóticos aparecen en el siglo XIX, en el siglo XX, en el 1950 aproximadamente, en el siglo XX, ¿verdad? Entonces, antes de eso, ¿qué hacía? Se les encerraba, o se les ataba, o se les aislaba, ¿verdad? Y eso empeoraba la situación, evidentemente. Sí, y lo único que hacía era la discriminación total y el deterioro de ese individuo. Claro. Del punto de vista científico fue evolucionando con un médico francés, la historia, que se llamaba Pinel, que determina que los trastornos eran mentales. Antes no se sabía que era en el cerebro el problema, que tenían problemas, nomás posesión, corazón, qué sé yo, ¿verdad? Eran trastornos mentales y que eran enfermedades. Entonces hay un cuadro muy famoso en el que Pinel, un renombrado médico para la época, fue a liberarle a los alienados. Él cambia el término de locura por alienación mental y les lleva a un lugar aislado de París, que ahora se llama Esquirol, el hospital, que es en Saint-Maurice, cerca de París. Y él crea una unidad de salud mental ahí y le lleva ahí como enfermos, porque en la Salpêtrière en París estaban como presos, todos encadenados, ¿verdad? Entonces él crea ese lugar y es ahí donde tiene un discípulo que se llama, ahí hace el internado, hace un médico que se llamaba Baile, hace el internado, termina la facultad, hace el internado y como tesis presenta una descripción anatomopatológica de los pacientes que tenían demencia, que algunos tenían la meninge agrandada, una paquimeningitis, era por sífilis, o sea, tenían una demencia post-sifilítica, ¿verdad? Y otros no tenían eso. Entonces, en eso se basó la primera clasificación de las demencias basada en la anatomía patológica, que diferenció demencia senil y demencia con parálisis general. Una era la demencia, todos los que tenían más de 60, y otra era con parálisis general, que era sífilis. Estamos hablando del siglo XIX. O sea, el término demencia senil es del siglo XIX. Bueno, gracias a Dios nacimos en el siglo pasado, pero estamos vivos en este siglo y con todo lo que tiene que ver, que tenemos la posibilidad de ir a un neurólogo, de ir al psiquiatra, al psicólogo, en un momento en que, no sé, que estamos necesitando, ¿verdad? ¿Y quién necesita? Hay tanta
¿La salud mental es tan frágil, doctora? ¿O hay gente que ya nace propensa a tener algún tipo de este desequilibrio? Sí. Y es la etiología, ¿verdad? Que es la palabra que usamos para decir la causa. Sí. ¿Cuál es la causa? Es la combinación de muchos factores, ¿verdad? Factores biológicos, ahí entra la herencia, entra el sexo, ¿verdad? Entra el ambiente también, entra ¿verdad? La concomitancia de otras Sí. enfermedades, entra el estilo de vida, entra ciertas experiencias vitales. Entonces, es la suma de muchos factores. Y también es cierto, ¿verdad? En todas las sociedades científicas a nivel mundial, en la salud mental, tanto infanto-juvenil como del adulto y del anciano, estamos viendo que este cambio vertiginoso en un intervalo de tiempo tan breve tiene influencia en el estilo de vida y que estamos expuestos a un estrés mucho mayor que quizás generaciones anteriores de 30 años atrás nomás, no Sí. es ni 100 años atrás, ¿verdad? Entonces yo a veces digo en broma, ¿verdad? Que una persona que murió hace 30, 40 años resucita hoy y cambió tanto la forma de manejar el dinero, los medios de transporte, la comunicación. No sé, hoy sabemos lo que está pasando, no sé, en Guatemala al instante, lo que está pasando en la Franja de Gaza al instante, y estamos expuestos a muchos estímulos, ¿verdad? Que quizá nuestra evolución como seres humanos no va a ese mismo ritmo que la tecnología, ¿verdad? Entonces las exigencias hacen que estemos muchas veces sobrepasados y vivimos mucho más acelerados. El mundo que nos toca vivir es mucho más acelerado y no nos estamos pudiendo adaptar. Entonces, el equilibrio todavía no estamos consiguiendo y de hecho estamos sobreestimulados y eso tiene sus consecuencias en nuestra salud. Bueno, y de eso vamos a hablar a la vuelta del corte. Vamos a hablar de trastornos de ansiedad, de pánico, trastornos de la personalidad, esquizofrenia, demencias, depresión y el famoso síndrome de burnout. Volvemos enseguidita y nos metemos de lleno con esto. Hablando con nuestros invitados, la doctora Laura Cáceres Almeida, ella es psiquiatra, y el doctor Nicolás Ebreinov, neurólogo. El tema nuestro es cuándo acudir a un neurólogo y cuándo acudir a un psiquiatra. Y una cantidad de, no sé si son enfermedades o trastornos, pero que hay ahora y que es muy común escuchar, incluso gente joven que dice de repente, ay, sí, estoy con mucha ansiedad, por ejemplo. O sea, son términos que se manejan, ¿verdad? O estoy depre, o no sé qué me pasa, pero no me animo a salir, estoy con algún problema. O sea, la gente habla más, cuenta más lo que le pasa, o realmente ahora estamos más afectados con este tipo de trastornos o de enfermedades. Sí, y las dos, es la combinación de ambas cosas. La gente se anima a hablar más. Yo a veces acostumbro a preguntarle si viene por propia iniciativa o porque le diría a otro colega, y muchas veces dicen, yo me doy cuenta que necesito y por los síntomas que tengo creo que necesito, ¿verdad? O primero fueron a un psicólogo y luego vienen al psiquiatra. Sí. Y también es, como te decía, estamos expuestos a más estresores, le decimos nosotros, ¿verdad? Que despiertan cosas que quizá tenían una predisposición biológica por antecedentes familiares como cualquier otra enfermedad. Sí. Hipertensión, diabetes, problemas metabólicos, hormonales. Si hay antecedentes familiares hay más riesgo. Claro. Y también pasa con los trastornos mentales. Bueno, una persona, por ejemplo, que vamos a ver ahora el tema de la ansiedad, tiene este trastorno de ansiedad, primero va al neurólogo. No, habitualmente ¿O cómo? consulta con cualquier médico, Sí. clínico, algún médico de su confianza. Y el problema empieza ahí, cuando el médico
por miedo o no sé por qué, de decirle, usted tiene que ir al psiquiatra, porque tiene miedo que el paciente tome mal. Muchas veces le dice, vos tenés problemas de los nervios, tenés que irte al neurólogo. O sea, le es más fácil mandarle a un neurólogo o decirle a la palabra neurólogo a veces por la mala forma que a veces el paciente toma psiquiatra. Viene al neurólogo, yo le evalúo, me describo un cuadro de ansiedad. Muchas veces le indico un tratamiento y le digo, usted necesita ir a un psiquiatra porque el tratamiento contempla la parte medicamentosa que cualquier médico puede dar, creo yo. Pero lo principal, o sea, tan importante como los medicamentos o más es la terapia cognitivo-conductual que el psiquiatra, el psicólogo o el especialista adecuado que el psiquiatra decide va a ir encaminando al paciente de cómo afrontar ciertas circunstancias, ciertas situaciones o ciertos conflictos que son los que están desencadenando las crisis o desencadenando el problema. Claro. Y son problemas que tienen, o sea, a mí me llama mucho la atención de repente, conozco personas exitosas, tanto a nivel familiar como a nivel profesional. Y sin embargo, hay gente que como que no puede disfrutar de eso, que no es feliz. Y para mí el tema de la felicidad es tan importante, ¿verdad? Y tener ganas de vivir y disfrutar de la vida. Y entonces me cuesta mucho entender eso, ¿verdad? ¿Por qué una persona que, o sea, si una persona está sin trabajo, tuvo una pérdida, no sé, es lógico que se sienta mal. Pero una persona que vos le ves y tiene, de afuera por lo menos, aparentemente toda una buena familia, una linda familia, trabaja bien, es exitoso o exitosa, no tiene problemas terribles, problemas monetarios, o sea, no le falta para comer, a lo mejor no le sobra para hacer vito, pero... Y sin embargo, una persona que no es como que no puede disfrutar. ¿Eso por qué pasa? El problema es que es un trastorno de origen químico en los neurotransmisores cerebrales, ¿verdad? Entonces, ¿eso ya es con el neurólogo o es contigo? Sí, los trastornos de ansiedad están implicados neurotransmisores como la serotonina, el GABA, en los trastornos psicóticos principalmente la dopamina, en el trastorno de pánico también la serotonina y la adrenalina, son todos neurotransmisores que se producen en las neuronas en el sistema nervioso. Y son problemas químicos, por eso no depende de factores exógenos, pueden ser desencadenados, ¿verdad? Hay depresiones que son reactivas, o sea, claramente hay depresiones que se presentan como respuesta a acontecimientos vitales, pérdidas, sufrimientos grandes, pero hay neurotransmisores implicados, por eso responden a fármacos. O si no, responderían a resolvemos el problema que si le falta plata y bueno, le damos plata, ¿verdad? No, pero como es un problema químico, esos neurotransmisores están en niveles que no son los adecuados, por eso aparecen estos síntomas. Y por eso los fármacos hacen que eso vuelva a un equilibrio. Genial. Bueno, tenemos material, vamos con este primer material. Están todos ansiosos ahí en producción porque nos estamos pasando los materiales. Trastornos de ansiedad, a ver. Trastorno de ansiedad. La ansiedad es una sensación de inquietud que se presenta al afrontar una situación estresante. Es normal sentirla. Se considera un trastorno de ansiedad cuando es crónico, grave e interfiere con las actividades cotidianas. La ansiedad excesiva suele relacionarse con otros problemas de salud mental como la depresión. Es así. Claro, es así mismo, pero como la doctora vino explicando recién, hay trastornos químicos en el cerebro, o sea, es normal. Para dar un ejemplo más fácil de entender, yo siempre le digo al paciente, no es normal que una persona todo el día esté contenta, feliz, ve una desgracia, se pone feliz, se ríe de los accidentes, se ríe de esto, voy a decir, eso se llama euforia, o sea, o está drogado o tiene algún trastorno psiquiátrico. El otro extremo sería un estado de depresión, que no puede disfrutar de las cosas buenas, de repente viene su nieto, viene su hijo, tiene un éxito, alguien en la familia, vamos a reunirnos, vamos a una reunión familiar y tendría que disfrutar del momento, pero no puede disfrutar. Por más que todo el entorno indique que la reacción anímica en ese momento tiene que ser buena, el paciente o no se quiere ir, o no se quiere integrar, o no le interesa, o no disfruta. Es el otro extremo, o sea, es una cuestión química, pero también empieza a tener una repercusión en la forma de comportarse del paciente. Entonces, además de la medicación que podemos darle,
la parte de enseñarle al paciente cómo afrontar el problema y más que nada enseñarle a interpretar las situaciones sociales que le llevan al conflicto. De repente malinterpreta lo que le dice la esposa, malinterpreta la forma de actuar del niño, o espera que su hijo actúe como un adulto. Y hay que explicarle, él piensa diferente, tiene otra edad y ese es el comportamiento normal de un niño. Entonces uno deja de estresarse en esa situación. Claro. O sea, además de la medicación, la terapia psicológica y psiquiátrica es súper importante. ¿Cuál es el síntoma de la ansiedad? ¿Cómo una persona puede saber, bueno, yo tengo este problema de ansiedad? Sí, la ansiedad es una sensación subjetiva de intranquilidad constante, ¿verdad? Entonces, la persona no es capaz de estar concentrada en el aquí y ahora, sino que está todo el tiempo adelantándose, pensando en lo que puede pasar y encima que eso que va a venir va a salir mal. Claro, preocupándose por algo que todavía no existe. Sí, y que encima adelantándose y pensando que eso va a salir mal, ¿verdad? Bueno, nosotros tenemos que hacer un corte, pero de todas maneras todo esto que vamos a ir hablando tiene solución. Sí. Eso es para los ansiosos, ya le contamos Sí. el final de la película. Sí. Tiene solución, Sí. tiene Y tratamiento. para los ansiosos, muchas veces se manifiesta con una sensación de que le falta aire, respira hondo, siente el corazón que late, palpitaciones le decimos a eso, ¿verdad? Y una sensación de angustia o desesperación a veces. De le que da algo va a que está pasar, ansioso. ¿verdad? A Sí. veces Ajá. eso es un síntoma de ansiedad. Bueno, Sí. perfecto. Vamos a seguir hablando con nuestros invitados. Importantísimo todo esto, porque seguro que en alguno vamos a hacer un check, algo de lo que estamos hablando, porque no nos salvamos ninguno de nosotros en este mundo que estamos viviendo. Volvemos ya. Muy bien, continuamos charlando con la doctora Laura Cáceres y el doctor Nicolás Ebreinov. Estamos hablando de todos estos trastornos que tenemos en este momento, quien más, quien menos, alguna cosita tiene. Y para ir conociendo un poco más, ahora tenemos un material que habla del trastorno de pánico. Vamos a ver, por favor, de qué se trata. Trastorno de pánico. Es un trastorno psiquiátrico con manifestaciones físicas y psíquicas que consiste en la aparición aparentemente sin causa de 2 o más crisis de pánico. Luego de sufrir las crisis, la persona teme en forma persistente que las mismas se repitan o que le provoquen consecuencias catastróficas como volverse loco, perder el control o sufrir un infarto. ¿Es así, doctora? Sí, el trastorno de pánico es un tipo de trastorno de ansiedad que se da por crisis, ¿verdad? Que incluye 3 cosas principales. Las crisis de pánico propiamente, donde es de aparición brusca, sensación de malestar, falta de aire, taquicardia, debilidad, temblores, sensación de nudo en la garganta, de desmayarse, perder el control, como que va a morir, sensación de opresión en el pecho. Después, el otro síntoma, esa es la crisis de pánico, ¿verdad? El otro síntoma es lo que se llama la ansiedad anticipatoria. Ya tiene miedo a que se vuelvan a repetir las crisis. Entonces está pendiente todo el tiempo, me va a volver a dar, me va a volver a dar. Y eso es lo más incapacitante, ¿verdad? Y la conducta evitativa. Si de por ahí eso le ocurrió en el colectivo, nunca más se quiere subir al colectivo. Si le pasó en el aula de clase, no se va más a la facultad. Si le pasó en el trabajo, empieza a faltar al trabajo. Entonces empieza a interferir en la funcionalidad. Si no busca ayuda, eso se va haciendo más frecuente, se cronifica y puede interferir mucho en su calidad de vida. Pero la persona que tiene un trastorno de pánico, en ese momento siente que se va a morir, Sí. de verdad, no es que está inventando, No, ¿verdad? en Siente que el corazón le va a explotar, que Sí. no sé qué, así de Sí, ¿qué muerte pasa? inminente. O sea, ¿qué es lo que pasa, verdad?
yo suelo comparar como una alarma de incendios que está descalibrada. Una alarma de incendios está preparada para activarse cuando hay un incendio y se evacúe. Entonces, suena la alarma y hay que evacuar incendio. Esta alarma de incendio está descalibrada y se activa cuando en realidad no hay fuego, sino humo, un humo de cigarrillo. Pero se activa y alarma y todo hay que correr. Bueno, lo mismo. Esto se activa por una falla y avisa, peligro, peligro, estoy a punto de morirme, cuando en realidad no hay ningún peligro. Está en la clase, está en su casa, tranquilamente, pero se dispara toda la alerta al cuerpo y tiene este malestar intenso. O sea, hace todos los estudios de arriba a abajo, a veces viene gente joven, sana, fuerte, con una carpeta gigante de estudios, todo normal, 2, 3 crisis, algo tengo que tener, ¿cómo es posible? Y todos los estudios normales. Entonces, ahí está servido en bandeja el diagnóstico, ¿verdad? Porque no hay una enfermedad médica, ¿verdad? De hecho, hacemos eso. Primero somos médicos, ¿verdad? Después psiquiatras. Se descarta toda enfermedad médica y es un trastorno de pánico y responde bien al tratamiento. Los trastornos de ansiedad en general tienen buena respuesta al tratamiento y se combina farmacoterapia con psicoterapia y con ejercicios que ayudan a la relajación. Perfecto. Bueno, tenemos otro material que habla de demencias. Vamos a ver, por favor. Demencias. La demencia es un término general que describe un deterioro de la capacidad mental, lo suficientemente grave como para interferir en la vida diaria. Afecta la memoria, el pensamiento, el lenguaje, el juicio y el comportamiento. El riesgo de padecer esta enfermedad aumenta a medida que una persona envejece. La enfermedad de Alzheimer es el tipo de demencia más común. ¿Qué se hace en caso de demencia, doctor? Es muy importante el tema de la demencia cuando estamos hablando de esto. Porque la gente viene desesperada a consultar, doctor, yo me olvido las cosas, pierdo mis objetos, mi celular, mi llave, me voy a un lugar y había sido ese día a trabajar en otro lado. A todos nos pasa, me voy a un lugar a buscar algo y ¿qué era que iba a buscar? Y vuelvo otra vez a la otra habitación y, y me voy otra vez y estoy de aquí a allá. Entonces, la gente consulta con el neurólogo a veces o con el médico general porque tiene miedo de estar teniendo Alzheimer o algún otro tipo de demencia, ¿verdad? Es importante saber que la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad que produce demencia. La probabilidad de tener Alzheimer es aproximadamente 4 a 5% a partir de los 65 años, ¿verdad? Entonces, es mucho más probable que el trastorno cognitivo, que en este caso es atención, o las cosas que no recuerdo, o olvidos, se relacione con un trastorno psiquiátrico. En la mayoría de los casos, en las personas jóvenes, si no es en todos los casos, o es un trastorno metabólico, o está con alguna infección urinaria, qué sé yo, está confuso, pero en la mayoría de los casos es ansiedad, depresión, trastornos del sueño o algún estrés muy importante, lo que hace que tenga una atención dispersa o dificultad para mantener o fijar la atención. Si uno no atiende lo que le dicen, difícilmente memorice. O si uno va a hacer algo y llega al otro lado y no se acuerda, es un problema de atención, no es de memoria. Entonces, hay una relación directa entre los trastornos anímicos, las crisis de ansiedad, pánico, estrés, depresión, trastornos del sueño, con un deterioro de las funciones cognitivas, pero en este caso es sintomático el problema cognitivo. El tratamiento va más bien por un tratamiento correctamente llevado por el psiquiatra. Perfecto. Bueno, yo como me doy cuenta de que no vamos a tener tiempo de pasar todos los materiales y de ir hablando puntualmente en todo lo que teníamos preparado, entonces me gustaría que ustedes me digan, por ejemplo, una persona que tiene trastorno de ansiedad, ¿tiene que ser tratada por el neurólogo o por el psiquiatra? Por el psiquiatra. Por el psiquiatra. Una persona que tiene trastorno de pánico. Por el psiquiatra. Psiquiatra. Demencias. Por el neurólogo. Neurólogo. Trastornos de la personalidad. Psiquiatra y psicólogo.
Ahí me podés explicar más o menos trastornos de la personalidad que serían. Sí, los trastornos de personalidad son patrones de conducta y forma de pensar y forma de relacionarse que son problemáticos, ¿verdad?, en las personas adultas, ¿verdad?, porque la personalidad se estructura a lo largo de la adolescencia, Sí. ¿verdad? Y una personalidad establecida se habla a partir de los 18 años para arriba, ¿verdad? Y hay la clasificación actual habla de 3 grandes grupos, 10 tipos de trastorno de personalidad que hacen que esa persona tenga dificultades para relacionarse, para interpretar las cosas que suceden, pueden tener alta impulsividad, pueden ser desconfiadas, pueden ser personas inestables emocionalmente, ¿verdad? Claro. Entonces, esos casos ese tipo de personas tienen mucha tendencia a desarrollar depresión, entonces se trabaja, esos son los Eso es con psiquiatra. Eso ¿verdad? sí, con psiquiatra y psicólogo. Esos son los trastornos que están en la frontera más cercana entre la psicología y la medicina, los trastornos de personalidad, psiquiatra y psicólogo. Perfecto. ¿Y la esquizofrenia? La esquizofrenia también es un trastorno psiquiátrico. Ya en el siglo XVII diferencian la existencia de la demencia por un lado y Sí. separan los trastornos que le llamaban ellos oligofrenia y otros trastornos anímicos, ¿verdad? Sí. Entonces la esquizofrenia forma parte del espectro de los psiquiatras, Sí. no de los neurólogos. Perfecto. ¿Y la depresión? También psiquiatría. La depresión está dentro de los que se llaman trastornos afectivos junto con el trastorno bipolar, que es ahora... Ay, que está tan de moda Sí. el tema bipolar. Ahora todo el mundo supuestamente es bipolar. Sí, ahora la estrellita de la psiquiatría es el trastorno bipolar porque en realidad se conoce mucho más, es muy frecuente, también tiene buena respuesta al tratamiento. Bueno, ¿y el síndrome de burnout? Eso es conocido como surmenage también. Sí. Es una sobrecarga mental, un estrés que uno va desarrollando generalmente con relación a un exceso de trabajo, a un desorden en nuestra vida cotidiana. No tenemos ordenados nuestros tiempos, no administramos bien y nos centramos solo en el trabajo o solo en una cuestión. La psiquiatría es la encargada también, o el médico laboral generalmente, porque tiene que haber dentro de una empresa grande, tiene que haber un especialista en medicina laboral. Hay escalas para evaluar. Y antes de que el paciente explote y deje de asistir al trabajo, Sí. es mejor hacer un seguimiento y poder ir introduciendo técnicas para evitar esta sobrecarga laboral y enseñarle al paciente al salir del trabajo a despegarse totalmente del trabajo y vivir su vida familiar, vivir su vida personal, vivir la vida. Vivir. Bueno, tenemos que hacer un corte. A la vuelta, en los pocos minutitos que nos quedan de programa, yo voy a pedir a nuestros invitados que nos digan cuál es el tratamiento y qué tenemos que hacer para poder superar cualquiera de estos problemas. Volvemos ya. Bueno, estamos en la parte final del programa, pero ya decíamos en el corte que esta es la mejor parte. ¿Por qué? Porque ahora nuestros invitados nos van a contar y nos van a explicar cómo solucionar todos los trastornos que estuvimos hablando en los bloques anteriores. Todo tiene solución, todo tiene tratamiento y en nuestro país. No hace falta que viajes al exterior porque acá tenemos excelentes profesionales. ¿Qué nos puedes decir? Lo primero que el paciente tiene que consultar. Es importante que la gente sepa que tiene que tener un médico de cabecera, un médico de confianza que va a derivarle al especialista adecuado. Si uno no llena sus expectativas con un especialista, tiene que buscar otro. No hay que dudar en consultar con diferentes tipos de especialistas y creerle al médico cuando le sugiere ir a un psiquiatra o a un neurólogo. Lo segundo lo primero para hablar de un buen tratamiento es hacer un buen diagnóstico. Existen siempre algunas fronteras entre neurología y psiquiatría, como algunas enfermedades que producen un cuadro psiquiátrico brusco que resulta ser en trastornos neurológicos, como encefalitis autoinmunes, que pueden o no tener crisis epilépticas. Entonces, si solamente da trastornos del comportamiento, el psiquiatra tiene que consultar una interconsulta con el neurólogo, tiene tratamiento y es curable, si se trata rápido y de forma adecuada, ¿verdad?
Y también existen otras fronteras, como dijo ella, entre demencia también con neurología. Muchas enfermedades neurológicas pueden causar demencia, pero se pueden prevenir. Los accidentes vasculares cerebrales se previenen tratando los factores de riesgo cardiovascular. Y eso también, una ACV, por ejemplo, tiene un tratamiento que si rápidamente se hace, podemos abrir la arteria y el paciente queda sin secuelas. Entonces no hay que dudar en recurrir lo antes posible a un médico cuando uno tiene una duda en su estado de salud. Ya. Doctora, ¿y la ansiedad, los trastornos de pánico, la depresión? ¿Cuál es el tratamiento y la mejoría? Sí, estos trastornos son como una mesa con 4 patas, ¿verdad? Esta mesa se va a sostener y va a estar firme si nosotros trabajamos sobre estos 4 pilares, ¿verdad? La farmacoterapia, la psicoterapia, el estilo de vida y el apoyo de las redes, ¿verdad? La familia, el entorno que tiene la persona de sostén, ¿verdad? Entonces la farmacoterapia a cargo del psiquiatra, la psicoterapia a cargo del psicólogo, el estilo de vida, muchas veces el sedentarismo, el alcoholismo, el tabaquismo, la salud en general, una persona que tiene una salud física descuidada, una calidad de sueño pobre, etcétera. Eso si mejoramos, mejora también la salud física, como leí, ¿verdad? De un autor que dice, cuando el cuerpo está sano, el alma baila, ¿verdad? En un cuerpo sano es más fácil tener una buena salud mental y es tan importante, ¿verdad? El afecto, la familia, los amigos, ¿verdad? Y sí, ahí también incluimos, ¿verdad? La trascendencia, ¿verdad? El ser humano que tiene una creencia, ¿verdad? En un ser superior espiritual entra ahí también, ¿verdad? Entonces esto, cuando se trabajan todas estas áreas, hay muy buena evolución de los pacientes. Doctora, y la gente que dice no me quiero ir al psiquiatra porque no quiero que me dé medicamentos y después voy a estar como un zombie o todo embotado y no voy a poder disfrutar ni hacer bien mi trabajo. Eso cambió muchísimo. Hoy en día tenemos unas opciones, tenemos fármacos de nueva generación que están pensados para personas que van a ir a trabajar, que van a ir al colegio. Hay niños que están medicados, adolescentes que están medicados, mucha gente que está entre nosotros trabajando, funcionando, gente que está medicada con pocos efectos adversos, que eso es lo que se busca, ¿verdad? Porque se vio que no hay que tener miedo. No hay que tener miedo. Perfecto. Porque lo que nosotros queremos es que tenga una buena calidad de vida, que tolere los medicamentos, que no deje de balde, como se dice, ¿verdad? Que no deje porque no tolera por los efectos adversos. Y de hecho no hay que perder tampoco al primer intento de por ahí no funciona, ir otra vez, insistir hasta encontrar, hay alternativas, hay buenos medicamentos. La industria farmacéutica también está buscando mejorar eso. Perfecto. Bueno, hay solución, hay mejoría. Gracias a Dios, eso es fantástico. Bueno, quiero agradecer la presencia de la doctora Laura Cáceres Almeida, psiquiatra, y el doctor Nicolás Ebreinov, neurólogo. Muchísimas gracias por la presencia aquí en el programa, por explicarnos también, y los esperamos en un próximo programa. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y nosotros siempre estamos muy contentos de poder transmitir los conocimientos que tenemos a la gente para que pueda recurrir a nuestros servicios y a todos los médicos en general que estudiamos tanto para poder servirles. Perfecto. Bueno, muchas gracias y me encanta porque esto ayuda a que la población vaya perdiendo el miedo, se anime, ¿verdad? Derribemos esas falsas creencias de que esto no se cura, ¿verdad? Y que solo los locos se van al psiquiatra, ¿verdad? Y la doctora Laura Cáceres está en Ciudad Mujer también, ¿verdad? Sí, también trabajo en el Centro Ciudad Mujer. Atención gratuita a todas las mujeres. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Nos despedimos hasta el próximo programa. No te olvides lo que te digo siempre, porque es cierto. Naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.